Buenos días a todos, bienvenidos. La Universidad UNIVA Zamora les da la más cordial bienvenida a esta conferencia de perspectiva e identidad e ideología de género con el padre Bernardo Olivero. Les voy a hablar un poquito del padre Bernardo. Bienvenido, padre, buenos días, muchas gracias. Gracias, Luis, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a Dios, bienvenido, gracias por concedernos este espacio, su tiempo. Agradecemos a nombre de la Universidad UNIVA Zamora haya tomado el tiempo para dedicarnos esta charla, esta plática, que seguramente será muy productiva para todos los asistentes y además quedará grabada aquí para, pues, un futuro, quienes no hayan podido asistir la puedan ver también. El padre Bernardo Olivera es de nacionalidad argentina, nacido el 17 de junio. Y bueno, pues acaba de celebrar su cumpleaños, ¿verdad, padre? Así es, 79. Muy bien. Bien, pues tiene diversos estudios, como es la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Llegó al monasterio trapense, el padre Bernardo es trapense, de la ciudad de Azul, Argentina. Y bueno, tiene también estudios monásticos, bíblicos, filosóficos, teológicos en St. Joseph's Abbey, Spencer, Mass., USA, y en el Monasterio Trapense de Azul, Argentina. El padre Bernardo también es profesor de teología en el Monasterio Trapense de Azul y es maestro de novicios. Tiene estudios superiores de teología en la Universidad Católica de Argentina. Y es fundador del movimiento Soledad Mariana, Espiritualidad Mariana Contemplativa para Laicos desde 1982, en la Asociación Privada de Derecho Diocesano. Estudios de Teología Espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Es participante en la Conferencia de Santo Domingo, del Episcopado. Es miembro del Sínodo de la Vida Consagrada. Es abad actualmente del Monasterio Trapense de Azul, Argentina. Y bueno, ha tenido aquí algunas dificultades, ¿verdad? Para su vida personal, que ya él quizá nos quiera compartir. ¿Cuál es su testimonio? Bien, entonces daremos inicio a esta conferencia. Usted me indica, padre, en qué momento, si está listo para comenzar. ¿Sí? Muy bien, sí, adelante. Muy bien, entonces vamos a compartir la presentación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Respecto a mi currículum, yo creo que se puede resumir en una sola palabra. O sea, básicamente, yo soy un monje. Esto de los últimos 60 años. Y yo creo que esa es mi identidad. No soy un especialista en ningún tipo de disciplina. Y si me he tenido que interesar, en este caso por la ideología de género, ha sido principalmente por mi servicio pastoral. Servicio pastoral a una comunidad y el servicio pastoral en el conjunto de nuestra orden monástica trapense. Algunos de los inconvenientes que tuve a lo largo de mi vida fueron 2 hemorragias cerebrales, pero que gracias a Dios, por providencia, no dejó ningún tipo de secuela importante, o por lo menos secuela visible, que me impidiese seguir llevando adelante una actividad relativamente normal. Me dijo el médico que me hizo la intervención en la segunda hemorragia cerebral: todos estamos en las manos de la providencia de Dios y hay algunas personas que están un poco más en las manos de la providencia. Y yo le dije, bueno, no puede estar en mejor manos. Me dijo, así es, efectivamente. Esas han sido un poco las vicisitudes de salud más importantes que he tenido en los últimos 12 años.
Bueno, vamos entonces a nuestro tema. Y voy a comenzar leyendo un par de textos de la Sagrada Escritura. Primero de los Hechos de los Apóstoles. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo, como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios. El segundo texto de la carta a los Efesios. Que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso viene la ira de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos, porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Y finalmente, un texto de Colosenses. Mirad, que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos de este mundo y no según Cristo. Es decir, que nadie os esclavice mediante la vana falacia, engaño, error, de una filosofía fundada en tradiciones humanas. Bien, ese es un poco el clima en el cual yo me he ubicado cuando empecé a tratar y estudiar el tema de la ideología de género y otros temas relacionados. Algunos de ustedes recordarán, los que tengan más edad, el documento Evangelii Nunciandi del Papa Pablo VI. Y en ese documento, que luego fue asumido por la Conferencia Episcopal Latinoamericana, precisamente aquí en México, en Puebla de Los Ángeles, el Papa dijo algo realmente importante. Dice que la evangelización, el evangelio, tiene que alcanzar y transformar con la fuerza de ese evangelio, de esa buena noticia, los criterios de juicio, los valores dominantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad. En una palabra, se trata de evangelizar la cultura y las culturas de los hombres. Bueno, esto era en el postconcilio, en el inmediato postconcilio, Vaticano II. Nos podemos preguntar hoy día en qué ha quedado y cuáles han sido los frutos precisamente de la evangelización de la cultura en el mundo occidental. Bueno, la constatación lamentable que tenemos que hacer es que el imaginario sociocultural en amplias regiones del mundo occidental ha sido ocupado por la ideología de género, la cual ha ido desplazando poco a poco el Evangelio, o dejando el Evangelio reducido a ciertas capas sociales de mayor longevidad, mayor edad. Pero en el caso de los más jóvenes, las corrientes ideológicas, sobre todo ideología de género, aunque no haya una concepción, una conceptualización del fenómeno, realmente forma parte del imaginario sociocultural de nuestros días. Es por este motivo que la Iglesia ha hablado de una nueva evangelización. Y también muchos cristianos se han empeñado en lo que podemos llamar el combate cultural. Yo sé que para ciertos grupos ideologizados, la ideología de género no existe. La ideología de género es un invento de la Iglesia Católica, se lo atribuyen precisamente al cardenal Ratzinger, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y que los cristianos, luchando contra esa ideología, lo único que están haciendo es impedir la emancipación y los derechos de las mujeres. Es por este motivo que muchas veces los cristianos son tildados de antiderechos. Ahora, por otro lado, y yo me ubico en ese grupo, afirmamos la existencia de una corriente de pensamiento, de acción, en la que militan diferentes agentes con variados objetivos, aunque todos los objetivos finalmente tienen un común fin. Y ese común fin es
Perdón, padre, se detuvo el sonido. Si me pudiera hacer favor de activar su micrófono nuevamente. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, Bueno, vuelvo a repetir la frase esta que es importante, ¿no? Podemos afirmar la existencia de una corriente de pensamiento y de acción en la que militan diferentes agentes con variados objetivos, pero todos estos agentes finalmente se reencuentran en un mismo fin. Y ese fin es la deconstrucción de la cultura occidental, hija del cristianismo. Ahora, la cantidad de signos que muestran que esto es realmente así hoy día son infinitos. O sea, no voy ahora a ejemplificar. Esta afirmación proviene más bien de un análisis de la realidad que luego me permite decir lo que acabo de decir. Lo que está teniendo lugar en Occidente es una deconstrucción de la cultura occidental plasmada por el cristianismo. Me estoy basando, para lo que voy diciendo, en un libro. Ese libro tiene una primera edición, luego he tenido que hacer una segunda, y el motivo de las sucesivas ediciones, aunque en la primera edición está el corazón del libro, el motivo no es otro que mostrar que el fenómeno social es un fenómeno dinámico y cambiante. Así como nuestra mente, nuestra inteligencia está en continua actividad, así como nuestra afectividad y nuestros sentimientos están en continua actividad y movimiento, así también las realidades sociales están en continuo movimiento y variedad. La tapa de ese libro es un icono donde tienen a la Virgen María con el niño y Satanás con 7 cabezas que se quiere devorar al niño. Se trata de un icono que representa el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Pero bien, en ese libro, lo primero que traté de presentar fue el Evangelio para la mujer que predicó Jesús. Lo que Jesús creía y lo que Jesús obraba en las sociedades de su época, principalmente en relación con la mujer, y esto evidentemente revertía en la relación entre mujer y varón y la relación de Jesús con los varones y mujeres. Luego traté de hacer los hitos históricos, ideológicos, con filósofos, sociólogos, etcétera, que fueron poniendo pequeñas piedras sobre las cuales se ha ido edificando, ha ido creciendo esta ideología. Como así también la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, otros grupos han asumido la ideología, grupos con poder estatal. De lo contrario, esta ideología hubiese quedado relegada al olvido. Pero cuando grupos con poder estatal o grupos organizados como las Naciones Unidas comienzan a promover un tipo de pensamiento, es evidente que ese pensamiento se potencia en un grado que no conocería de otra manera. Entonces puse los hitos históricos. Luego intenté hacer una definición descriptiva del fenómeno. Finalmente, el juicio crítico que ha hecho el magisterio a lo largo de los años, y es llamativo que el magisterio viene hablando de este tema por lo menos en los últimos 25 años. Los últimos papas, San Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, han hablado con bastante fuerza al respecto. En un quinto punto del libro trato de mostrar de que esta amenaza se puede convertir en una oportunidad. Y finalmente presento la mujer vestida de sol
un texto realmente consolador en el libro del Apocalipsis, sabiendo que el libro del Apocalipsis nace en un contexto de persecución contra los cristianos de la primera y segunda generación. Bien, eso por lo que hace al libro, creo que no hace falta volver a ello. Solamente quería indicar de que ese trabajo existe. Bien, ¿qué voy a desarrollar en esta charla? Primero, una mirada a la realidad. Hacer algunas definiciones previas para saber de qué hablamos. Voy a hablar también del ESI. El ESI es la educación sexual integral, los programas promovidos por las Naciones Unidas y que encontramos los mismos manuales casi en todo el mundo. Ya hablé de los jalones históricos, se podría hablar de las imposiciones legales que van imponiendo principios de esta ideología en forma de leyes, luego los objetivos y fines y quiénes son la bola, el conglomerado de agentes que la promueven. En un segundo momento, abordar la perspectiva cristiana, es decir, el corazón de la doctrina de Jesús sobre el dinamismo varones-mujeres. Y luego el juicio crítico que ha venido haciendo el magisterio en los últimos años. Perdón, padre, ¿se escucha un poquito de ruido en su micrófono? Algo de interferencia. Bueno, trataré de no tocar nada. Gracias. Gracias por avisarme. Y finalmente, ¿cuáles serían las armas de resistencia? ¿Cómo se debería luchar en este combate cultural? ¿Cómo se debería evangelizar en este combate o en esta nueva situación de una invasión ideológica en el mundo occidental? Y terminar con una palabra de esperanza, porque considero que todo esto es una oportunidad para seguir creciendo. Bueno, vamos a las definiciones previas para saber de qué hablamos. ¿Qué sería la perspectiva, categoría o teoría de género? La perspectiva de género es una herramienta conceptual de análisis sociocultural que va a mostrar las diferencias entre varones y mujeres y que estas diferencias no se dan solo por la determinación biológica, sino que además hay diferencias que están asignadas a los sexos por motivos culturales. Ahora, huelga decir que este segundo grupo de diferencias varía mucho de una parte del mundo al otro, precisamente porque proviene de las culturas locales. Esta teoría o perspectiva de género ayuda también a entender y a comprender que la vida de las mujeres y de los varones y la relación entre ellos puede modificarse siempre y cuando no esté determinado por la biología y la naturaleza. O sea, más específicamente, la aplicación de esta perspectiva de género en los estudios sociológicos ayuda a discernir cómo se da la discriminación de la mujer y los medios para erradicarla. También tenemos que hablar en algunas sociedades occidentales la discriminación de los varones. Eso es lo último que está teniendo lugar. ¿Y cómo hacer para erradicarla? Bueno, yo creo que el principio de fondo es que toda persona humana tiene una innata dignidad personal, sea quien sea. Ahora, ¿qué es una ideología? Una ideología básicamente es una interpretación mental de la realidad. Y el motivo de esta interpretación, lo que subyace a la interpretación, es el ansia de poder. Sabemos que el poder es la capacidad de modificar vidas ajenas o de imponer sobre vidas ajenas aquello que nosotros deseamos. Entonces, en toda ideología, de un modo u otro, hay una voluntad de poder y al mismo tiempo hay un programa mental en relación con la realidad y cómo la realidad puede ser cambiada en base a ese mapa mental. Ahora bien, este deseo de poder que subyace a las ideologías es lo que la desvirtúa.
precisamente. Recuerden, y lo digo así como algo tangencial, que el Evangelio no se basa en el poder para establecer las relaciones humanas, sino que se basa en el servicio. Y es muy diferente el servicio y el poder. Pues bien, este factor, esta motivación de ansia de poder, hace que las ideologías se vayan desvirtuando. Lo primero que sucede con una ideología es que se encierra en los confines de sí misma, como si no hubiese otra realidad, como si no hubiese otro mapa mental o otro conjunto de ideas para reflexionar sobre la realidad circundante. Lo segundo, el encerramiento lleva a un absolutismo de los propios principios ideológicos y luego la negación de todo disentimiento. Es decir, el que no está de acuerdo hay que acallarlo. Esto se ve muy bien hoy día, la cantidad de gente que ha expresado un disentimiento con ciertas realidades ideológicas de todas las épocas y no les han pasado tan bien. Por supuesto que hay una forma de anular a la gente con guante blanco, sacarla de las redes, anularlas cuando ponen algo en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Además, otra perversión motivada por el ansia de poder ideológico es que los principios antropológicos y éticos de valor universal son rechazados. Porque por lo general las ideologías, cuando nacen, no tienen un valor universal. Pretenden la universalización de sus propios principios, pero no tienen un valor universal. Por lo tanto, van a negar aquello que es universal en el orden del ser humano y en el orden de la ética o de la moral. Ahora, el gran mal, finalmente, de las ideologías, y esto como lo diría el Papa Francisco, ¿no? Suplantan la realidad por las ideas. Simplemente eso. La idea hace que tenga más importancia que la realidad. Cuando uno mira las ideologías del siglo XIX y las ideologías del siglo XX, se da cuenta que no ha sido nada fácil dialogar con ellas. Ahora, no ha sido nada fácil dialogar con ellas simplemente por esta perversión causada por el deseo de poder, de control y de dominio que tienen las ideologías. Bueno, no voy a hacer ahora un listado de las ideologías más conocidas del siglo XX. Y yo creo que todos las conocemos de una manera u otra, ¿no? El socialismo estatista, el liberalismo radical, los nacionalismos excluyentes, el cientificismo reduccionista, que promueve el poder de la razón y la ciencia como única posibilidad de verdad, el evolucionismo absoluto, que impregna el materialismo de todas las ideologías, etc. También la posmodernidad, aunque trató de tirar por tierra los grandes relatos, también ha generado sus propias ideologías. Y esto es lo curioso, ¿no? En una especie de revancha, las ideologías han vuelto. Y han vuelto simplemente porque el ser humano necesita marcos de referencia para poder comprender la existencia. Todos esos marcos de referencia tienen una gran afinidad con el pensamiento para interpretar las realidades. Por ejemplo, el psicologismo, cuando la psique suplanta el espíritu abierto a la trascendencia. Entonces, se dan cuenta cómo cada ideología va a tener un algo defectuoso. Ese algo defectuoso es gestado precisamente no por la búsqueda de la verdad, sino por la búsqueda del poder. En el caso de la ideología de género, tenemos que privilegiar la cultura y la autopercepción del sujeto y deja de lado la naturaleza y la biología. Y por lo tanto va a promover la construcción de nuevas identidades de género, sexuales, entiéndase. Bueno, podríamos continuar
pero me parece que es suficiente para saber de qué estamos hablando. Todas las ideologías van a prometer una vida más feliz. Y es por eso que tienen asidero en la gente. Una vida más feliz. Se van a basar en una cosmovisión materialista y una antropología autosuficiente, es decir, no abierta a la realidad, por supuesto. Luego van a intentar algún tipo de cambio o de revolución sociocultural. Bueno, como ya indiqué, el gran mal es que sustituyen las realidades por ideas preconcebidas. En consecuencia de todo esto, van a negar un orden moral objetivo y finalmente van a negar a Dios. Todas las ideologías terminan en un cierto ateísmo. ¿Qué es la ideología de género? Bueno, ya he dicho algo al respecto, ¿no?, en la introducción. La ideología de género es un fenómeno sociocultural. Es dinámico, polifacético. Cuando el Papa Benedicto habló de ella hace unos 20 años, todavía no era fácil poder destacar sus características, sus pretensiones, sus finalidades, sus agentes. Pero a medida que el fenómeno va evolucionando, va quedando más claro su identidad. Entonces es un fenómeno sociocultural, polifacético, dinámico, que tiene múltiples objetivos según los diferentes agentes, los diferentes actores. Pero todo confluye finalmente en la deconstrucción de la cultura occidental cristiana. Y subrayo el tema de cristiana, porque ese es principalmente el objetivo, lo cristiano de la cultura occidental. En el fundamento de este fenómeno ideológico subyace una falsedad. O sea, el ansia de poder y de imposición finalmente falsea la razón. Una falsedad que va a distorsionar la realidad, va a distorsionar el quehacer humano cultural, y también subyace una autopercepción del sujeto que va a suplantar la naturaleza humana en su dimensión sexual binaria varón y mujer. ¿Qué significa esto? Bueno, simplemente lo que esto significa es que yo no soy varón o mujer porque nací, es decir, con una naturaleza de varón o de mujer, o humana de varón o mujer, o humana personal de varón y mujer, sino que yo me autopercibo de una manera y según esa autopercepción creo mi propia identidad sexual. Bueno, esto evidentemente va bastante en contra del sentido común, pero aquellos que lo afirman lo defienden a capa y espada y no es fácil entablar un diálogo racional a este respecto. No nacemos mujeres, no nacemos varones, sino que nos autoconstruimos como tales según nuestra autopercepción y la cultura circundante. Esto me llevaría a hablar, por ejemplo, en el tema de la disforia de género o la disforia sexual, ¿no? Es decir, la persona que tiene un cuerpo masculino, pero que se autopercibe femenino, o tiene un cuerpo femenino y se autopercibe a sí mismo como masculino. O sea, no estoy hablando de eso. Esa disforia es algo catalogable dentro de las disfunciones psicológicas y hay algo en el autoconocimiento de la persona que distorsiona la realidad. Yo sé que esto muchísimas personas hoy día no lo aceptarían ni por broma, lo que acabo de decir. Aparte de eso, hay programas, el ESI, Educación Sexual Integral, que ya a los niños desde de corta edad se les va enseñando en las escuelas que ellos se pueden autopercibir diferente al sexo o al género. Utilizan de una forma u otra esos dos términos que les dio su papá al nacer. Ahora, ahí está de vuelta el gran error, ¿no? Los papás nos dieron el sexo
a las personas cuando nacen. Simplemente se fijaron la configuración anatómica de la persona y entonces dijeron varón o mujer. Y la registraron en el registro civil como varones o mujeres. Y luego fueron educados de esa manera y con el paso del tiempo se fue comprobando de que la identidad femenina o la identidad masculina correspondía a la naturaleza, es decir, al nacimiento de la persona. Además, la ideología de género tiene algo muy peculiar y es nombrar equívocamente las realidades. ¿Pero qué significa nombrar equívocamente las realidades? Significa simplemente tergiversar el valor de las palabras. Y a veces esa tergiversación es no tan oculta, sino que aberrante, porque está contradiciendo lo que se podría llegar a afirmar en la realidad. A ver si me explico. ¿Qué es el aborto? El aborto es la interrupción del embarazo no deseado para la ideología de género. La interrupción del embarazo no deseado. Ahora, cuando uno interrumpe un embarazo, no se puede volver a continuar. Es decir, esa interrupción no tiene marcha atrás. Entonces, esa palabra interrupción ya también es engañosa. La contracepción es impedir un embarazo y no es un tipo de salud reproductiva, como la llama la ideología de género. ¿Qué salud reproductiva puede haber? Simplemente evitar la concepción. Más bien, la salud reproductiva estaría al servicio de la concepción. La eutanasia. La eutanasia es la muerte procurada de un enfermo o de un anciano, pero no la podemos llamar una muerte digna, porque a lo mejor el anciano no tiene el mínimo interés de que lo pasen a la otra vida. Hoy día algunos hablan de poliamor, y en realidad ese poliamor, parejas que se intercambian en el trato sexual, no es otra cosa que adulterio en grupo. ¿Qué poliamor ni san poliamor, no? Bueno, el matrimonio. En todos los códigos de todas las naciones, el matrimonio está definido como una unión de un varón y una mujer, abiertos a la prole. Pues bien, ya varias constituciones en diferentes países han cambiado esta definición y hablan de una unión de dos personas. Eso es matrimonio. Ahora, cuando se habla de unión de dos personas, pueden ser dos varones, pueden ser también dos mujeres. El atentado, quizás, sí, más de fondo a todo este tema, es haber suplantado la palabra sexo por la palabra género. La palabra género proviene del análisis cultural, mientras que la palabra sexo proviene de la biología y hace referencia a la naturaleza. En cuanto yo cambio la palabra sexo por género, que proviene del ámbito cultural, entonces el sexo, así concebido como género, es maleable. Yo puedo establecer mi propio género, mi propio sexo. Es lo que se llama hoy día las identidades de género autopercibido, que luego los estados procuran una reasignación civil del sexo, llegando a veces a cosas muy curiosas. Cuando digo cosas muy curiosas, un caballero que va al registro civil sin haber hecho ningún tipo de procedimiento hormonal o quirúrgico, él se llama Pablo y pide que le reasignen el sexo o el género a Paula. Y a partir de ahora es mujer.
Una vez que tiene su nueva documentación, no se le pide ningún requisito, ningún testimonio. Una vez que tiene su nueva identificación, su documento de identidad, se asocia en un club de básquet femenino y evidentemente ganan el campeonato. Bueno, hay otras cosas mucho más dramáticas. Todo esto son cosas que uno pudo haber leído en los diarios, porque fueron noticia en su momento y lo siguen siendo. Lo siguen siendo. Pero no quiero abundar en tanto detalle. Bueno, si sintetizamos todo esto de la ideología de género, podemos decir lo siguiente. Hombres y mujeres no nacemos como tales, sino que la identidad de género depende de la sociedad-cultura y de la autopercepción de cada uno. El Estado debe legislar a favor de la diversidad de identidades, facilitar la reasignación de género, aprobar el matrimonio igualitario y la educación sexual integral desde la primerísima infancia. Voy a decir una pequeña palabra, pero muy breve, sobre el ESI, la educación sexual integral como programa. Y como digo, estos programas hoy día circulan en todo el mundo. Y lo más llamativo es que se trata de libros, papel e ilustración, con una metodología realmente increíble para ir avanzando en un proceso de enseñanza, mentalización, ¿no? Cuando uno consigue alguno de estos manuales, se puede enterar bien de cuál es su contenido y qué es lo que se pretende. Ahora, el ESI hoy día está promovida por las Naciones Unidas y también por sus diferentes organismos, por ejemplo, UNICEF. Es el arma privilegiada de la desconstrucción cultural. Es un programa de salud reproductiva, de derechos sexuales, de familias diversas, de identidad de género autopercibida. Ahora, todo esto que acabo de decir ha sido asumido por las Naciones Unidas en el año 2015 en un documento que se llama Agenda 2030. Ahora, la Agenda 2030 tiene como finalidad la erradicación de la pobreza en el mundo. Y cuando uno empieza a leer la Agenda 2030, sus 17 objetivos, se da cuenta como en varios de estos objetivos, el 3, el 5, por ejemplo, entra el tema de la ideología de género. Y también entra el tema demográfico. Cuando digo el tema demográfico, me estoy refiriendo simplemente a la salud reproductiva. Y la salud reproductiva no es otra cosa que anticoncepción y aborto. Bueno, todo eso para erradicar la pobreza en el mundo. Ahora, en palabras muy sencillas, para erradicar la pobreza en el mundo hay que reducir el número de habitantes del mundo. O mejor, hay que reducir el número de pobres. ¿Para qué vamos a hacer con los pobres del mundo? Bueno, para comenzar con los pobres del mundo, salud reproductiva, es decir, anticoncepción, aborto. El ESI es una herramienta para implantar la ideología de género y de construir la sociedad. Como botón de muestra, les quiero decir algo sobre uno de los manuales más recientes del ESI, Educación Sexual Integral. Me refiero al manual del Ayuntamiento de Getafe, cerca de Madrid, en España. Ha sido preparado por la Delegación de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Getafe. Y el título del manual es Rebeldes de Género. El manual consta de varias unidades que tienen estos títulos. Despatriarcando el sexo. Despatriarcando el amor. Despatriarcando las masculinidades. Despatriarcando
las parejas, despatriarcando el lenguaje, despatriarcando los cuerpos. Se trata de una colección de 6 folletos ilustrados que quiere, y esto es textual, dinamitar los estereotipos sexistas que limitan nuestra forma de estar en el mundo porque queremos ser libres. Fíjense esa palabra dinamitar, ¿no? O sea, se trata de una desconstrucción de la cultura occidental con impronta cristiana por medio de la dinamita. Hay que hacerla volar por los aires, que no quede rastro de ella. También hay que decir que este manual manual dinamitero, por así decir, tiene algunos elementos rescatables. Por ejemplo, sobre el abuso contra la mujer, contra la pornografía, etc. Pero todo eso mezclado con algunas afirmaciones bastante aberrantes. Por ejemplo, todo el tema de la autosexualidad, la masturbación, el autoerotismo, está incitado y al mismo tiempo ayudado con ciertas frases programáticas para que uno pueda llegar a disfrutar, como dice el texto. También, desde una postura cristiana, el texto ridiculiza a la Virgen María. Dice que cuando la Iglesia tenía todo el poder ideológico, nos impusieron a la Madre abnegada toda entrega y sacrificio sin vida propia y sexual. Es eso lo que se dice de la Virgen María. En la última marcha pro aborto, antes que fuese aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado de la Argentina, los que marchaban con sus pañuelos verdes llevaban carteles muy significativos, y en uno de esos carteles se decía cosas como estas: saquen los rosarios de nuestros ovarios, o la Virgen María también abortó, etc. Bueno, ya nos vamos dando cuenta de que esta ideología, por lo que hace a algunos grupos y agentes, puede llegar a extremos bastante llamativos. Los jalones históricos. En los jalones históricos he tratado de presentar las obras principales de algunas feministas filósofas, de algunos feministas de izquierda, algunos políticos masones, así, autoproclamados, ¿no?, a nivel internacional y a nivel nacional. Yo creo que la persona clave en todos estos temas es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir era una parisina que nació en 1908 y murió en 1986. Nació en una familia cristiana, fue educada en colegios cristianos, pero una vez que llegó a la adolescencia se rebeló y se proclamó atea. Concluidos sus estudios, se licenció en literatura con especialidad en la filosofía. Fue íntima de Jean-Paul Sartre, el gran filósofo existencialista, y tuvo una relación bastante curiosa con él, pero no quiero entrar ahora en ello. Pronto comenzó a enseñar como profesora adjunto y luego como profesora titular. Escribió muchas obras, pero su obra clave, que la hizo pasar realmente a la historia, la publicó en 1949, cuando ella tendría unos 40 años de edad, y se llama El segundo sexo. En la Feria del Libro de Buenos Aires, hace 3 años, visitada por casi 1.300.000 personas, El segundo sexo de Simone de Beauvoir, libro de 1949, tuvo la tercera máxima venta. Ahora, yo no sé si luego quienes la compraron lo habrán realmente leído,
Es un libro muy bien estructurado, es casi enciclopédico, tiene referencias literarias, históricas, sociológicas, biológicas, médicas, o sea, contiene una cantidad enorme de información. Básicamente tiene 7 partes en algunas ediciones, en otras ediciones tiene menos partes porque se divide en tomo 1 y tomo 2. Entonces, el tomo 1 tiene 3 partes y el tomo 2 va a tener las partes 4, 5, 6 y 7. Ahora, si alguien quiere dar una mirada simple a esta obra enciclopédica, puede leer en la parte cuarta, en la parte sexta, lo que va a decir de la mujer casada y de la madre, y en el capítulo cuarto sobre la lesbiana. Es interesante porque para ella el gran problema es la maternidad. Ella jamás tuvo hijos, jamás formó una familia. Ahora, ¿cuál es la frase de oro que pasó a la historia? La frase áurea de Simone de Beauvoir dice así: no se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado, al que se califica de femenino. Bueno, más claro, imposible, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a liberar la mujer? ¿Cómo se va a liberar la mujer, que es un producto de la civilización, siendo esta civilización una civilización patriarcal? ¿Cómo se libera la mujer? Bueno, hay que acabar con el heteropatriarcado, simplemente. Y estas conclusiones las van a sacar algunas de las filósofas que siguieron escribiendo y tratando el tema en los años subsiguientes, como Kate Millett, con su libro Política Sexual, Shulamit Firestone, La dialéctica del sexo. Contemporáneamente, tenemos a Judith Butler, que viaja por muchos países de América Latina. En nuestro país, me refiero a la Argentina, estuvo 3 veces, en Brasil otro tanto. Bueno, ha tenido una vida un poco difícil, Judith Butler, pero realmente inspira un poco de compasión y se ayuda a entender el porqué de sus posturas. Básicamente, para ella, el sexo siempre fue género. La distinción entre uno y otro no existe. Y luego se pregunta, ¿pero acaso existe el sexo natural? Su respuesta es no, todo es género. Es decir, todo es cultura, sociedad y autopercepción. Bueno, hay otras personas que valdría la pena mencionar, pero no me quiero alargar demasiado. Solamente leerles la convocatoria del Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina, que tiene lugar todos los años y que termina por general con grandes destrozos en la catedral del lugar, si es que la hay, o en las iglesias del lugar, etcétera, etcétera. Cosas que ustedes han visto últimamente también en México. Pero nosotros tenemos estas historias desde hace por lo menos 15, 18 años. La convocatoria del Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew, Ciudad de la República Argentina, en el 2018. Dice así: bienvenides a todes, compañeras, mujeres, mujeres trans y trabas, lesbianas, bisexuales, tortas y no binarias, estudiantes, trabajadoras, ocupadas, precarizadas y desocupadas, jubiladas, trabajadoras rurales, campesinas, mujeres de organizaciones sindicales, barriales, de DDHH, derechos humanos, y políticas,
autoconvocadas, mujeres de pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes y de Latinoamérica toda, bienvenidos a Trelew, Chubut, Argentina. Y luego, como digo, grupos de este encuentro nacional se separan del grupo en la marcha final por la ciudad y hacen todo tipo de destrozos y de vandalismo. Aparte de todas estas filósofas y filósofos, sociólogos, todo esto hubiese quedado en nada si no hubiera sido asumido a nivel internacional y nacional. A nivel nacional por los estados y a nivel internacional por las Naciones Unidas. Todo comenzó en la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo en El Cairo en 1994. Y esta conferencia toma las propuestas de Pierre Simon. Pierre Simon era un político francés, gran maestre de la logia de Francia, que había escrito un libro titulado La vida ante todo. Y el corazón del libro, el mensaje del libro, era simplemente que el Estado ha de atender las necesidades individuales y además ha de entender a la persona desde la procreación, el nacimiento, la educación y de la muerte, lo cual significa que la vida humana ha de estar estatizada, todo bajo el control del Estado. Al año siguiente, la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas en Beijing, Pekín, 1995, ya se dejó de hablar de mujer, se empezó a hablar de género y de derechos sexuales reproductivos. En 2018, la UNESCO publica Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad, enfoque basado en la evidencia. Es decir, no lo que es mejor, sino lo que de hecho existe. Para eso que de hecho existe, no hay tampoco por qué mejorarlo. El enfoque está basado en la evidencia y de ahí se sacan las conclusiones. Por supuesto que promueve la contracepción y el aborto de la juventud. Luego tenemos también, en el 2019, que la Organización Mundial de la Salud promovió los programas de educación sexual integral, con un libro intitulado Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre salud y derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. Bueno, todos estos datos han contribuido y contribuyen, superpuestos bailadamente, como afluentes de un gran río que ha ido corriendo a lo largo de los años y aumentando su caudal. Y finalmente tenemos un gran mar en el occidente que no es otra cosa que la ideología de género. No voy a tratar de las leyes que van promulgando los estados en relación con los principios postulados de esta ideología, que como digo, vienen directamente desde instancias superiores, es decir, desde las Naciones Unidas y sus diferentes agencias. Pero es realmente llamativo cómo los estados, sin chistar, van aprobando leyes al respecto. ¿Cuáles son los objetivos y fines? Bueno, ya dijimos que era la deconstrucción de la cultura occidental con su impronta cristiana. Ese es el objetivo último. Si tratamos ahora de detallar, analizar un poquito más esos objetivos, podríamos decir lo siguiente. Primero, reducir la población mundial. Huelga decir que la reducción de la población mundial se refiere a los países subdesarrollados. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El informe Kissinger del año 1974 lo deja clarísimo.
cuáles son las naciones, y menciona casi una docena de naciones sobre las cuales hay que trabajar para la reducción de la población. Y les debo decir que México está en la lista del informe Kissinger. Entonces, reducir la población mundial. ¿Cómo? Anticoncepción y aborto. Y al mismo tiempo fomentar el hedonismo en las masas populares, pan y circo. Luego, erradicar el patriarcado hegemónico, es decir, la revolución sociocultural. El patriarcado hegemónico significaría, en pocas palabras, los varones que tienen un dominio sobre las mujeres. Muerte al macho, se acabó la rabia. Esto lo podían leer en las pintadas que hicieron grupos feministas radicales en las catedrales de varias ciudades de mi país. Muerte al macho, se acabó la rabia. Luego, la negación de la maternidad y la suplantación o ampliación del matrimonio y las familias por otras formas. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, el poliamor, los homonomios. Los homonomios quiere decir matrimonios entre comillas, de personas de un mismo sexo, femenino o masculino. Homonomios. Por supuesto, la erradicación de la tradición moral cristiana, por lo que hace a aquellos que tienen mayor poder de incidencia revolucionaria y social, como serían los estados más grandes, pensando en Estados Unidos, por ejemplo, y otras grandes potencias aliadas a Estados Unidos, se trata de implantar un nuevo orden mundial. El tema del orden mundial es algo que siempre ha existido y lo único que significa es quién manda en el mundo de hoy. Eso es lo que significa. Siempre ha habido alguien que por motivos de poder, por motivos de economía, por motivos de hipocresía y valiéndose de estrategias geopolíticas, ha tenido el poder del mundo. Por ejemplo, en la época de Jesús es clarísimo que el Imperio Romano tenía el poder del mundo. En el Antiguo Testamento tenemos a Asiria, dueña del mundo, luego tenemos a Babilonia, antes del Imperio Romano tenemos el Imperio Helénico, y así podríamos continuar, ¿no? La Segunda Gran Guerra Mundial, en la cual Japón, Alemania e Italia pierden la guerra, y el grupo de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otros aliados ganan la guerra, implantan un nuevo orden mundial. El tema del nuevo orden mundial y el reordenamiento mundial siempre ha existido y seguirá existiendo. ¿Quién es acá el gallo en el mundo? Para decirlo en pocas palabras. Esta guerra que está teniendo lugar en Ucrania, primero la invasión rusa, decir que todo se reduce a la invasión de Rusia a Ucrania es muy restrictivo para la comprensión del fenómeno. Habría que decir, sí, hay una invasión de Rusia en Ucrania, pero que responde a proyectos geopolíticos de Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, de la OTAN. En esa organización, en ese tratado, un grupo de países, después de la Segunda Guerra Mundial, se fueron asociando en forma creciente a fin de defenderse mutuamente en caso de cualquier posible agresión externa. Ahora, lo que ha sucedido es que esa organización de defensa mutua ha ido creciendo, creciendo, creciendo en los últimos años y siempre creciendo hacia el este, es decir, en Europa Occidental, hacia Europa Oriental y luego hacia Asia, es decir, hacia Rusia. Entonces a nadie le extraña que el señor Putin diga cosas como estas. ¿Esa organización es una organización para defensa en caso de ataques o es más bien una organización ofensiva
Y si es una organización ofensiva, ¿contra quién es ese avance? Evidentemente es contra Rusia. Pues todo eso es geopolítica. Todo eso es lo que estudia las ciencias geopolíticas. Pero cierro eso porque no es precisamente nuestro tema. Entonces, en definitiva, un nuevo orden mundial, se pretende también un tipo de religión única. Hay varios grupos que pretenden una religión única. Por ejemplo, la nueva era tiene el proyecto de una religión única. Los hermanos Tres Puntos, es decir, la masonería internacional, tiene también el proyecto de una religión única, con el gran arquitecto del universo. Si tomamos todo lo que acabo de decir como objetivos y fines, tenemos que la cultura occidental, con su impronta cristiana, está en vías de deconstrucción. Dinamitar, como decía el manual de la ESI de Getafe. Bueno, ya ha pasado, si no me equivoco, 1 hora. Seguramente ustedes estarán cansados. Si aguantan un poquito más, solamente nombrar el elenco de los agentes que intervienen en esta gran bola. Van a darse cuenta que estos agentes tienen diferencia a nivel de poder, de capacidad de modificar las naciones del mundo, la vida de sus personas, etc. Por ejemplo, las organizaciones internacionales y sus agencias, como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, es evidente que tiene un gran poder de modificación de vidas ajenas. O sea, todo lo que ha sucedido en relación con la pandemia del COVID, es evidente que estaba todo dirigido por una organización a escala mundial, más allá de los intereses que podrían tener los diferentes países. Me refiero a la Organización Mundial de la Salud. Luego, hay ciertos países desarrollados que quieren mantener su primacía, mantener su autoridad. Hay también grupos hegemónicos que tratan de mantener poder dentro de los ámbitos en los cuales se mueven. Hay grupos revolucionarios de izquierda, hay 2 grandes ideologías de izquierda y derecha en relación con 2 países desarrollados y superpotencias atómicas, como serían Estados Unidos y Rusia, aunque Rusia está totalmente en contra a todo lo referente de la ideología de género. Hay sociedades secretas de libres pensadores que tienen como finalidad el progreso de la humanidad y por supuesto más allá de la tradición cristiana, que algunas veces en contra. Hay capitalistas, magnates del primer mundo, grandes bienhechores. Ahora, lo curioso es que todos estos grandes bienhechores, Bill Gates, George Soros, Ford y compañía, todos favorecen y ayudan económicamente los proyectos abortistas de eutanasia, de esterilización masiva de sociedades. Es curioso. Bueno, tenemos también el feminismo radical en su promoción de identidad sexual o de género sin límites, a fin de minar en su misma base el patriarcado hegemónico. Cuando digo sin límites, hoy día cuando uno viaja, le entregan en el avión una tarjeta para llenar, para depositar cuando llegue al país de destino. Antes decía varón, mujer, ahora dice varón, mujer y otros. Bueno, esto es por lo que hace a los agentes. Obviamente, cada agente va a tener también su propia agenda, su propio objetivo. Y a veces se contenta con ese propio objetivo. Pero una vez que se han contentado, son utilizados para una finalidad ulterior, por aquellos que tienen mayor poder y que son agentes
con mayor consistencia. Por ejemplo, yo creo que el lobby LGTBIQ es bastante manipulado por ciertos grupos que tienen más fuerza. Evidentemente, ellos son una minoría. Y así. Bueno, voy a dejar el elemento cristiano y lo que sería el aspecto del juicio crítico que ha hecho el magisterio, solamente indicando dos cosas importantes respecto al juicio crítico del magisterio. Jesús fue clarísimo, ¿no? Jesús fue contracorriente. En todo lo que se refiere a la relación con la mujer, que en su época estaba totalmente subordinada y sometida, bastaría leer texto del Eclesiástico, el texto del libro del Coelet, del Eclesiastés, los textos rabínicos en el Talmud, para darse cuenta la denigración constante de la figura femenina. Ahora, la situación de Jesús es totalmente diferente. Jesús va a hablar de una igualdad fundamental, que esa igualdad será recíproca, esa igualdad es diferenciada y esa igualdad es fecunda y creativa. Y para todo esto, Jesús se remite principalísimamente al libro del Génesis. Varón y mujer los creó. Ahora, respecto al magisterio, algunos de ustedes se recordarán que entre 1979 y 84, 5 años, el Papa fue desarrollando unas catequesis sobre el amor humano en el plan divino. Unas catequesis sobre la redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio. Textos que no eran fáciles. Y algunos se preguntaban por qué el Papa está desarrollando estos textos y está elaborando un tipo de antropología cristiana. Bueno, la razón es clarísima. Estaba en crisis la concepción del ser humano. Eso. Y Juan Pablo lo previó inmediatamente. No solamente lo previó, en 1995, conferencia de Beijing, donde se pasa al género, él escribe la carta encíclica Evangelium Vitae, es decir, la buena noticia de la vida humana. Y es un documento fuertísimo respecto a ciertas decisiones que venían tomando diferentes estados y también, y ese era el problema, las Naciones Unidas. Ahora, es curioso, Juan Pablo II, principio de los 80, catequesis sobre el amor humano, y luego la Pontificia Comisión Bíblica, muchos años más tarde, como pueden ver, casi 40 años más tarde, saca un documento, ¿qué es el hombre? Miren qué curioso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es el hombre? Porque está en crisis la concepción del ser humano. Está en crisis la relación entre varones y mujeres. Está en crisis el código binario heterosexual natural. Bueno, todo esto ya lo veía Juan Pablo en 1979. Hay un documento de la Congregación para la Educación Católica que me parece que puede ser por lo menos interesante mencionarlo para una universidad, para los educadores. Ese documento se llama Varón y Mujer los creó por una vida de diálogo sobre la cuestión del género en la educación. Ahora, lo curioso de este documento es que apuesta por el diálogo. Ahora, ya habíamos visto que las ideologías no buscan la verdad, sino que buscan el control. Y la motivación de poder que encierran, de una u otra manera, hace que sea muy difícil poder entablar un diálogo de ideas en búsqueda de la verdad. Entonces, el documento, la Congregación para el Clero hizo esta apuesta. Hizo esta apuesta por la verdad. Yo sé que algunos pensaron en su momento que la congregación era un poco inocente
tratando de dialogar con alguien que evidentemente no tiene el más mínimo interés en dialogar. Bueno, lo curioso es esto. Se publica el documento en el mes de junio, aunque en realidad el documento había estado concluido en febrero, pero se lo hizo público el 10 de junio. Para junio, en Europa, es el mes del orgullo gay. Entonces, en ese contexto se publica el documento. Yo creo que fue una casualidad, no creo que haya habido una intencionalidad. De todas formas, así fue. Una feminista radical llamada Nancy Casares escribe una nota en un periódico de izquierda, donde dice lo siguiente: en pleno mes del orgullo gay, el Vaticano se lanza contra el derecho a la identidad de género. Este lunes, el Estado capital del encubrimiento de la pederastía, es decir, el Vaticano, publicó su primer documento oficial respecto a la teoría de género. Concluye luego la buena Nancy Casares con una declaración de guerra, diciendo: este documento, además de evidenciar el papel reaccionario de la Iglesia en el reforzamiento de un sentido común de odio, deja claro que en la lucha por una educación sexual integral en todas las escuelas, demanda no solo de la comunidad LGTB, sino también del movimiento de mujeres, el Vaticano es un factor a enfrentar. Es decir, hay que enfrentar el Vaticano porque se opone a la educación sexual integral. En este camino es que es necesario articular las demandas por plenos derechos para la comunidad LGBT con la exigencia de la separación efectiva de la Iglesia y del Estado. Bueno, linda manera de aceptar el brazo extendido para dar la mano y para poder abrir un diálogo en la verdad, que por supuesto nunca se pudo abrir. Y no se pudo abrir por lo que dije precedentemente. Una ideología tiene una motivación de poder, en la cual no se busca verdad, sino que se busca control. Luis, yo no sé si paramos aquí, no sé exactamente qué está sucediendo. Todos estamos atentos, padre, siguen los participantes, quedan prácticamente 6, 7 diapositivas más para que termine. Bueno. Si usted quiere terminar, tenemos permitido terminar, padre. Bueno, ¿puedo decir una palabra más y terminamos? Sí, claro. Muy bien. Ahora me estoy refiriendo a las armas del combate. ¿Qué podemos hacer, ¿no?, ante esto? Tratando de ser realista, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es que tenemos que defendernos de las ideologías. Tenemos que defenderlos de los errores que contienen las ideologías y que se transmiten y que ya están en el imaginario social, ¿no? Y lo primero, precisamos una antropología integral, realista, dinámica y avalada por el paso de los siglos. O sea, el cristianismo tiene una concepción del ser humano que ya tiene 2000 años. Y si agregamos luego la tradición judía precedente, podemos hablar de unos 3900 años. Entonces, una antropología que apenas tendrá 20, 30, 40 años es una locura que pretenda suplantar lo que acabo de decir. Decía Carl Jung que él no creía en ninguna concepción psicológica o antropológica que no tuviera al menos 2000 años, porque todavía no estaba avalada por el paso del tiempo y las generaciones. Segundo, el dato de la naturaleza. El dato de la naturaleza, el sentido común nos lleva a decir que ese dato hay que salvarlo. Además, ese dato está confirmado por la ciencia, también está iluminado por la fe. En el libro de Génesis encontramos una iluminación de la fe sobre el dato de varón y mujer los creó. Y la ciencia, cuando determina la identidad
celular del ser humano va a determinar que solamente hay un código binario, X, 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 Y. No hay otra posibilidad. Luego, escuchar a las mujeres. Ellas tienen un aporte, sobre todo si además viven una vida evangélica profunda. Entonces, tienen algo que enseñar. Luego, la fidelidad al magisterio eclesial. Se dieron cuenta que la crítica que acabo de leer de la buena señorita Nancy al documento de la Congregación del Clero, dice, la primera vez que la Iglesia habla de la ideología de género, ¿no? Cuando ha sido 25 años que está hablando. Y episcopados nacionales han sacado documentos al respecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa documentación hay que conocerla. Luego, la educación sexual debe estar basada en la moral y en la ciencia. Procurar luego, con los medios que uno tiene, que se promuevan leyes justas y fundadas en valores, y no fundadas en disparates. En algunos casos hay que salir a la calle a fin de mostrar realmente lo que se quiere y demostrar que la opinión pública no siempre es la opinión publicada. La opinión de la gente en las plazas y en las calles manifestándose no es lo que dicen los diarios. Muchas veces los diarios ignoran estas manifestaciones. Y por supuesto la ayuda de Dios, la ayuda de la mujer vestida de sol, de la Asunta a los cielos, que tiene gran interés en estar con nosotros y ayudarnos para salvar al género humano. Dicho esto, ¿por qué es una oportunidad? Por lo general, las ideologías, como hemos visto en el listado que hice al inicio, tienen una fecha de caducidad. Todas las ideologías nacen, se desarrollan y mueren. Algunas pueden durar más tiempo, otras menos tiempo. Hoy día, con el aceleramiento del tiempo, todo va más rápido y tienen vidas más cortas. Esta ideología de género ya ha marcado generaciones de niños y de adolescentes. Entonces habrá que pensar que un par de generaciones después de la nuestra van a estar afectadas por ella. Pero al mismo tiempo, Dios puede sacar bienes de males. Es el único que puede hacer eso. Así como creó de la nada, también puede sacar bienes de males. Y esto no hay que olvidarlo jamás. Hay que trabajar, perdón, me equivoqué. Es bueno también aprovechar los instrumentos que ofrece la sociología con la perspectiva de género como instrumento de análisis de las sociedades, libre de toda ideologización, para poder evaluar si la institución matrimonial cristiana y de la familia cristiana necesita una mayor adecuación con el proyecto evangélico. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Luego confrontar lo que está sucediendo en relación con el Evangelio y hacer las necesarias adecuaciones. Por supuesto que necesitamos una antropología integral, inclusiva, intercultural, enriquecida por el genio femenino. En algunos casos habrá que confrontar, con la ayuda de Dios, a este diablillo del género, que cuando uno mira lo que está intentando es la destrucción del género humano. Pero jamás perder la esperanza en la providencia divina que, habiéndonos creado, luego dirige todas las cosas hacia la plenitud final. Y eso jamás hay que olvidarlo. Bueno, hasta ahí llegué. Yo no sé si he sido cansino, largo, si hay algo de lo dicho que les pueda interesar y servir.
Procederemos ahora, padre, a una sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues es el momento. Vamos a abrir la oportunidad Muy bien. a todos los asistentes. La charla ha sido grabada y pues también quien desee se le puede hacer llegar el video. También pues respecto a una de sus muchas publicaciones que tiene, padre, que es el libro precisamente del cual nos habló al principio, pues vamos a rifar entre los participantes uno de sus libros, que es ese, el de la ideología de género. Y ahorita les vamos a pasar un link para una encuesta, un formulario, en el que, bueno, el que quiera participar en la rifa, pues además de su asistencia, si nos hacen favor de firmar la asistencia ahí, pues vamos a rifar ese libro entre los interesados. Y ahora dejo el micrófono para si alguien quiere en este momento hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo quisiera participar. Adelante. Buenos días. Buenos días. Gracias, Padre Bernardo, por su conferencia. Realmente a mí me deja esperanza porque estos días para mí ha sido muchos cuestionamientos en relación a lo que estamos viviendo, en lo que usted menciona, y sobre todo quisiera preguntarle en relación a lo que dice, ¿no? Esto va a pasar y no sabemos cuándo vayamos a reflexionar, pero me preocupa en relación a como nosotros católicos, cómo ayudar a nuestros jóvenes a entender que esa ideología pues es contraria al Evangelio. Bueno, yo creo que si se muestran algunos de los principios que subyacen o que se promueven en esas ideologías, es muy fácil darse cuenta que van contra el Evangelio. Por ejemplo, la lucha entre varones y mujeres. ¿Por qué debemos estar siempre luchando unos con otros? Alguien podrá decir, bueno, porque había un desnivel y una imposición de los varones sobre las mujeres, entonces ahora queremos rectificarlo con esta lucha. Bueno, eso evidentemente no es el Evangelio. Varón y mujer los creó con la misma dignidad desde el principio, en forma complementaria, abiertos a la prole y demás. Ahora el Papa Francisco acaba de hacer una serie de nombramientos femeninos y algunos de estos nombramientos muy curiosos, ¿no? Ha nombrado a 2 mujeres en la congregación de los obispos. Es curioso. Esto no significa de que van a ser ordenadas sacerdotes y ser luego promovidas obispos, no significa eso, pero significa que desde su postura femenina, quizá de madre de familia, etcétera, insertas en la sociedad, pueden tener una palabra muy concreta respecto a los nombramientos episcopales y las personas aptas para ejercer ese servicio en la iglesia. Bueno, yo creo que también hay que mostrar los aspectos positivos del Evangelio y los aspectos positivos de la iglesia. Miren, cuando los romanos querían dominar un pueblo, lo primero que se hacía era lo que llamaban la damnatio memoriae. Es decir, había que dañar la memoria histórica del pueblo. Y para dañar la memoria histórica del pueblo, había que enfatizar exclusivamente todas las cosas malas que se habían hecho en la historia de ese pueblo. Por ejemplo, si hoy día vamos a la iglesia, lo que hay que hacer es enfatizar hasta el cansancio que todos los sacerdotes siempre han abusado de las mujeres, de las niñas, de los niños, etc. Y enfatizar y enfatizar y enfatizar. ¿No? Como si nunca hubiera habido santos en la iglesia, como si San Francisco de Asís nunca hubiera existido, como si San Juan Bosco jamás existió. En fin, eso es lo que se llama dañar la memoria histórica de una sociedad o de un pueblo o de un grupo, ¿no?
Y es eso lo que se está haciendo. Entonces, en esos casos tenemos que mostrar a los jóvenes la falacia, la mentira de todo eso. Eso es una parte, pero no es la mayor parte de la realidad, y de que hay otra parte de la realidad. Bueno, la crítica contra la civilización cristiana, con lo que aportó el cristianismo en Occidente. Hablar de que la Iglesia siempre ha estado contra la ciencia, cuando a decir verdad, voy a hablar algo de lo que conozco como monje, grandes creaciones científicas entre comillas, como podrían ser molinos de agua, como podrían ser relojes de madera, fueron inventados y creados en los monasterios occidentales, mucho antes que en el resto del mundo. Es decir, la Iglesia siempre ha favorecido la ciencia, ¿no? Hay una academia de ciencia en el Vaticano, entre paréntesis. Bueno, entonces, hay que evitar, porque es lo que está más extendido hoy día, la damnatio memoriae, mostrando de que hay otras realidades. Y luego mostrar que hay ciertos principios totalmente erróneos en relación con la ideología de género, que está ya impregnando el imaginario social. El tema del género autopercibido, ¿no? No sé, en México, si puedo hablar algo de Argentina y de Inglaterra. Cuando un joven de 6, 7, 8 años comenzó a ser ideologizado, en algún momento habrá querido hacer un cambio de identidad genérica. O sea, si es un niño, quiere ser una niña. Y si es una niña, quiere ser un niño. Entonces, el Estado promueve y facilita y paga económicamente todo lo necesario para ese proceso. Entonces, ese proceso básicamente tiene dos aspectos. Un aspecto hormonal, al niño hay que darles hormonas femeninas, si es varón, y a la inversa, y si luego el niño quiere, puede haber algún tipo de intervención quirúrgica, lo cual significa evidentemente la extirpación de su órgano sexual, ¿no? Ahora bien, cuando se ha hecho eso, es irreversible, es absolutamente irreversible. Lo que se ha constatado es que muchas personas que en su niñez o adolescencia hicieron este cambio, para llegar a los 20, 23, 24, 25 años, querían volver a la situación natural y original. Y era imposible, absolutamente imposible, por el daño que habían tenido. Entonces también hay que mostrar esas cosas, ¿no? Es decir, de que hay muchos principios que resultan finalmente ser totalmente falaces, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias, padre. Y ya nada más una última pregunta, porque yo sé que quizás más personas quieren participar. Lo que acaba de suceder en Estados Unidos en relación a la abolición del aborto a nivel nacional, yo creo que también es una esperanza, padre, ¿o usted cómo lo ve? No, yo creo que sí, es una esperanza. Porque según entiendo, ese fallo había estado basado en algo que no era real. En algo que no era real, pero es que se mantuvo durante años, hasta el momento presente. Y luego de vuelta, era una imposición que se hizo a nivel federal, a nivel nacional, ¿no? Ya los estados no tenían autonomía para decisión. Entonces, todo eso va a tener una influencia no solo en los diferentes estados que configuran los Estados Unidos, sino en otros países. Muchas gracias. De nada, señorita. Gracias, pues no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algún comentario antes de cerrar. Yo. Buenos días, padre. Mi nombre es Teresa Bremón. Pues yo más que preguntas, sí es un comentario, decir que, bueno, esto que está pasando es una realidad, no podemos tapar el sol con un dedo, desgraciadamente
todas estas situaciones se han venido dando y bueno, como creyentes y cristianos sabemos que esto va a empeorar, ¿verdad? Así lo dicen las escrituras, pero creo que tiene mucho que ver, ahorita que usted comentaba, de esos niños tan pequeños que los papás permiten que cambien de sexo. Creo que esa es una responsabilidad de los padres, desde un punto de que se han perdido valores y se han perdido todo ese temor de Dios para que nosotros como padres, que es nuestra responsabilidad, guiar a nuestros hijos de una buena manera. ¿Por qué? Porque todo esto que está pasando, yo lo resumo en pocas palabras, es falta de Dios en nuestro corazón. Si nosotros tuviéramos a Dios en nuestro corazón, nada de esto estaría pasando. Ese es mi comentario. Bueno, muchas gracias, Teresa. Mira, respecto a los padres, en Canadá, que va muy adelante en todos estos temas, tienen desde el año 2017 en Ontario, el estado de Ontario, la ley 89. Ahora mira lo que dice esa ley. La ley permite al gobierno sacar a los niños de su hogar si sus padres se oponen a la ideología de género. Según esta ley, la orientación sexual y la identidad de género son causal para que los padres pierdan la patria potestad. Esta ley también establece que las agencias gubernamentales prohíban a parejas con convicciones contrarias a los derechos LGBT adoptar niños. El punto clave era esto, ¿no? Según esta ley, la orientación sexual y identidad de género, cuando los padres se oponen, el Estado puede quitarles la patria potestad, es decir, la autoridad sobre la educación de sus niños o sobre las decisiones que los niños pueden tomar. Es la tiranía del Estado, claramente, ¿no? Sí, qué terrible que nuestros gobernantes estén promoviendo todo esto, ¿no? Es una tristeza porque, bueno, hasta esto es a donde hemos llegado. Bueno, hay muchos factores que hacen que los gobiernos nacionales vayan aprobando estas leyes, ¿no? Y yo creo que uno de los principales factores son las ayudas económicas, los temas de la deuda externa, etc. Es llamativo, por ejemplo, que en mi país, en el año, me parece que fue en el 2014, el presidente de la nación dijo que iba a implantar transversalmente en todos los organismos estatales, él dijo la perspectiva de género, pero estaba diciendo la ideología de género. Ahora, lo curioso es que al mismo tiempo que hizo esa afirmación, estaba la presidenta del Banco Mundial en Argentina en negociaciones con el ministro de Economía por unos pagos que se iban a diferir de la deuda y luego nuevas ayudas económicas. Mismo momento. Es clarísimo, ¿no? Que muchas ayudas económicas están supeditadas a estas realidades. Si ustedes leen el informe Kissinger de 1974, van a entender muchas cosas que están sucediendo hoy día. Es un informe muy detallado, en los cuales tienen como objetivo que Estados Unidos no carezca de los medios y recursos naturales que va a precisar en el futuro y que pueden estar siendo mal gastados y mal utilizados en los países subdesarrollados. Entonces la manera de hacer eso es reducir la población de los países subdesarrollados. Y ahí se pone todo el listado de los países y cuáles son los medios que se pueden utilizar y aún más los medios que hay que implementar. Por ejemplo, el tema de la esterilización, se habla de diferentes formas. Aún más, se dice que en algunos países, para incentivar la disposición de los varones a la esterilización, habría que darles algún tipo de incentivo económico.
Más claro imposible. Bueno, Sí, qué feo. Pero muchas gracias, Padre. bueno, pero vuelvo a decir, no perdamos la esperanza porque el Señor es el dueño de la historia y siempre lo ha sido y lo seguirá siendo hasta el momento final. Nuestro credo termina con vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Vendrá a juzgar a vivos y muertos. La parucía del Señor y el juicio final y el cierre del telón de la historia humana. Se va a mostrar como lo que realmente es y no lo hemos reconocido, es decir, como Rey de las Naciones. Bueno, hasta ahí llegamos entonces. Muy bien, pues muchas gracias, padre, y gracias a todos los participantes. De Bueno, nuestra parte, gracias. pues, si no hay más comentarios, quiero agradecer a nombre de Univa Zamora su participación, su tiempo, su dedicación y su preparación de este tema para impartirlo. Veo ahí en el fondo, pues, cientos de libros, ¿verdad? Lo cual nos incita a todos también a lo que usted mismo nos ha comentado, a leer, a informarnos y a estar bien preparados. Pues muchísimas gracias a todos por su participación. Ya por ahí les dejamos el link para la asistencia y hay algunas preguntas opcionales para el que quiera participar en la rifa del libro. Las llena y el que no, no es necesidad de llenarlas con la información, solamente su asistencia. De nuestra parte, pues es todo. Muchísimas gracias, padre. Gracias a toda su comunidad trapense también y a los cistercienses, ¿verdad? ¿Usted pertenece a la orden cisterciense? Así, conocida con el sobrenombre de Trapense. De Trapense, pues muchísimas gracias y gracias a toda su comunidad y a todos los participantes. Pues por nuestra parte es todo, agradecer y pues aquí quedamos pendientes, ¿verdad? Para pues una continua ojalá que dispongamos posteriormente para seguimiento y para otros temas importantes e interesantes que nos pueda hacer favor de otorgarnos. Muchas gracias, Padre, y gracias a todos por su asistencia. Muy bien. Gracias a todos por la asistencia y a ti, Luis, por la preparación y todo lo que has hecho para facilitarlo. Hasta A luego. sus órdenes, Padre. Gracias. Gracias, hasta Perfecto. luego. Gracias por todo. Que Dios los bendiga. Gracias, pues. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga. Gracias, Padre. Si gusta, Padre, esperamos un momentito a que salgan todos los participantes y para pues nada más hacerle un breve comentario. Agradecerle de manera personal.